¿Qué hay? Buenas tardes. El otro día hablábamos del ácido acetilsalicílico, de la aspirina, que comúnmente se conoce. Hoy, siguiendo un poco el asunto del diccionario, por la A también, ¿no? Pues me he quedado hoy abierto el libro y me he encontrado con los fármacos ansiolíticos y sedantes. El exponente más significativo, más comúnmente conocido, es el diazepam. Tristemente conocido en muchas casas y por muchas señoras y muchos señores, puesto que además se ha convertido o se está convirtiendo en un fármaco de uso corriente, en el sentido de que muchas veces se le ha perdido el respeto y se usa, como todos, como la aspirina, que ya vimos que no es tan inocua ni tan falta de efectos secundarios como parecía, y aunque se vende sin receta médica. En este caso, el caso del diazepam, aquí tenemos la fórmula, se diferencia del temazepam o del oxazepam en que tiene un nitrógeno en la postura 1, en el carbono número 1 y en el carbono número 4, el temazepam o el oxazepam lo tendrían en el carbono número 5 y este anillo de benzoico estaría en la posición 4, pero básicamente este es el esquema. Este esquema, además, estos enlaces dobles y este anillo benzoico es lo que confiere su personalidad hepatotóxica en cuanto a que el hígado debe romper estos enlaces que no existen de una forma natural en el organismo ni en las plantas y en todo lo que nos rodea. Esos anillos dobles, esos anillos benzoicos y esos enlaces dobles y esos nitrógenos en esa posición es lo que le confieren también la característica de dependencia, tolerancia y hábito, es decir, de droga, gracias a que estos fármacos se tienen que recetar todavía el galeno de turno, el médico de turno tiene que recetarlos y el farmacéutico lo tiene que dar bajo receta. Hombre, están un poco a salvo del uso masivo que confieren otro tipo de fármacos que, porque se usen sin receta, no quiere decir que sean menos perjudiciales para su salud, puesto que si usted basa su salud solo en una frontera, como es el uso de una receta, pues no crea usted que el tipo que receta eso a lo mejor tampoco sabe o tampoco quiere saber todos los efectos colaterales que conlleva ese fármaco. Porque hay que tener en cuenta una cosa. En el tema de las ansiedades, la ansiedad es una emoción normal en el ser humano. Puede convertirse en enfermedad, puede convertirse en patológica desde el momento en que sea capaz de llegar a bloquear el normal comportamiento del ser humano o la normal actividad a nivel profesional, familiar, o incluso que llegue a producirle sudoración, taquicardias, dolores abdominales, dolores musculares, pérdida de la concentración. Entonces es en ese momento cuando la ansiedad además produce un dolor, puede llegar a producir un dolor precordial, y el paciente inicialmente marcha a la consulta, pues o bien del cardiólogo, o bien, pues de un neurólogo, por ejemplo, y cuando objetivamente no se le ha visto nada, se etiqueta de ansiedad. Se etiqueta, además actualmente parece como que hemos descubierto la ansiedad. La ansiedad es lo que mueve al hombre. La ansiedad es lo que nos hace ser mejores. La ansiedad es lo que yo siento todos los días antes de ponerme frente a las cámaras. Esa sensación de ansiedad es la que me hace mejorar, es la que me hace estudiar, es la que me hace estar atento, es la que hace que todos mis mecanismos, todo mi sistema adrenérgico se ponga en marcha y me tenga el factor de atención al máximo. Esto a todos. Quien más, quien menos ha ido alguna vez a un examen y se ha dado cuenta que está más nervioso, que está sudando, que tiene tics nerviosos, que mueve la pierna, que tiene en ese momento además ganas de ir a orinar, justo cuando además entregan los exámenes. Usted se habrá ido a examinar alguna vez a lo mejor para conducir, o ha estado esperando el resultado de algo que estaba usted pendiente y que era para usted muy importante. Eso es una ansiedad. Bien, esa ansiedad, cuando está dentro de un marco normal, de un marco de construcción normal, no pasa nada. Nos hace tirar hacia adelante. Cuando esa ansiedad ante, un efecto externo
que no es ni tan grave ni tan importante como para que nos focalice y nos haga perder la concentración, hacernos agresivos, incluso hacernos violentos, es cuando se produce ese desfase, cuando ya tenemos lo que llamaría un psiquiatra ansiedad, que es, bueno, está catalogado como un primer estadio hasta en la depresión, hasta la psicosis o las neurosis o las psicosis maníaco-depresivas, todo ese escalafón que también definido tienen los psiquiatras. Pues bien, como fármaco de elección de ansiedad, y además, desgraciadamente, ha llegado un punto en el que se está recetando más el diazepam, los ansiolíticos, más en la consulta del médico de medicina general que en la del psiquiatra. Bueno, vamos a ver hasta qué punto funciona esto. No quiero meterme en explicaciones farragosas, pero vamos a seguir la pauta para que, ya dijimos en el primer programa, que aquí no tenemos ninguna opinión ni personal ni profesional. Seguimos el guión que nos manda, la pauta que nos está marcando el diccionario farmacológico. Cualquiera de ellos. Utilizamos varios en este programa y bueno, pues aquí tenemos uno. Vamos a seguir un poco sus pautas. Y aquí, bueno, pues definen la ansiedad como: la ansiedad puede describirse como la vivencia de un sentimiento de amenaza, de expectación tensa ante el futuro y de alteración del equilibrio psicosomático en ausencia de un peligro real o por lo menos desproporcionada en relación con él. Coexisten en proporción diversa varios componentes. Un sentimiento penetrante de aprensión, temor o angustia, que es esa sensación de, bueno, el temor a algo que no sabemos qué es, que además no lo conocemos, no tenemos el enemigo enfrente, y esa sensación en hipocondrio, esa sensación como de vacío, como si tuviéramos una pelota. Un estado de irritabilidad que puede llegar a la pérdida de la capacidad de concentración, y luego el conjunto de síntomas somáticos como son la sudoración, las palpitaciones, micciones frecuentes, dolores abdominales, cefaleas, insomnio y todo este tipo de, bueno, todas las patologías que cada uno tenga, que quien más, quien menos, tengamos en cuenta una cosa. Todos tenemos días buenos y todos tenemos días menos buenos. Todos tenemos experiencias positivas que luego, además, cuando rememoramos ante una situación parecida, o si no parecida, igual nunca va a ser, porque ya sabemos que de una manera natural los animales, y nosotros somos animales, aunque racionales, nunca se repiten las mismas situaciones, pero sí pueden parecer. Automáticamente tiramos de archivo y vamos a una situación parecida en la que contrastamos qué pasó. Si nos fue bien, si nos fue mal, si fue gratificante, si no fue gratificante la experiencia, si nos ganamos o no ganamos, si fue dolorosa o no fue dolorosa, este aspecto. Entonces, automáticamente eso produce esa cosa que llamamos ansiedad. Bien, entonces aquí sigue y explica los mecanismos psicofisiológicos de la ansiedad. Y les voy a leer porque está bien. Dice: la ansiedad actuaría en función de la información que le llega al individuo, es decir, de los estímulos. Una vez que la compara con experiencias pasadas o con expectativas hacia adelante, futuras. Si la comparación resulta negativa, automáticamente frena la conducta del individuo. Porque claro, eso es como nos acercamos a un precipicio y leche, cuidado, no, está claro que si seguimos nos podemos caer. Y a lo mejor no es un precipicio, es un bache. Si tenemos un problema de ojos, un problema de pérdida de percepción a nivel de profundidades, lógicamente, de un bache así podemos hacer un abismo, es claro. Pues bien, dice: por esto se asigna a este complejo el papel de sistema de inhibición de la conducta, en términos de conducta operante. Presumiblemente, la actividad del sistema originaría ansiedad. La actividad, cuando se pone en estimulación, produce la ansiedad, porque claro, esa necesidad de saltar, de pasar a la siguiente página, al siguiente momento, al otro lado del río, nos está generando, por un lado, de una manera consciente, sabemos que hemos de pasar, pero por otro lado nos da miedo el riesgo que implica ese paso, en cuanto a que podemos caernos, o en cuanto a que podemos perder dinero, o en cuanto a que puede haber un accidente. Bien, entonces los fármacos ansiolíticos, ¿qué harían? Reducir esa ansiedad.
Claro, automáticamente ahora mismo podemos ver que si yo le doy un ansiolítico, todos, quien más, quien menos, conduce. Entonces, en cuanto tomamos un ansiolítico o metemos una droga, esta, que nos hace desinhibirnos, perder esos miedos, ese respeto al peligro, pues claro, usted me pone a mí en la droguita en cuestión y me pone una buena máquina, estoy absolutamente desinhibido, depende de la concentración que me den, ya veremos, me dará sueño o no, y claro, con una buena máquina, no tengo miedo a nada, soy un peligro. Para mí mismo primero y luego para los demás. Ese es uno de los primeros riesgos que tienen los ansiolíticos. Bien, pues es básicamente un poco lo que tienen, esta es la definición en este sentido de lo que hace un ansiolítico. Un ansiolítico lo que pretende, lo que quiere hacer, al menos teóricamente, y el por qué se han desarrollado, el por qué se han buscado y el por qué están en la venta, es eso, perder el miedo, perder esa ansiedad, esa duda que tenemos, porque claro, toda actividad humana implica un riesgo en el sentido de fracaso o éxito, en el sentido de ganar o perder, en el sentido de dolor o felicidad, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es lo que pretende hacer el fármaco. Creo que está más o menos claro, pero de todas maneras ya saben dónde nos tienen y si hace falta ampliar sobre este asunto, ampliaremos. Por otro lado, hay una cosa que está muy clara. Está demostradísimo que en situaciones de miedo, en situaciones de pánico, en situaciones de estrés, se produce una sobrecarga automática inmediata de noradrenalina. Noradrenalina. Bien, recuerdo el otro día, viendo una película, de esas películas de los vampiros, pero era una película de vampiros moderna, en la que había componentes médicos, había médicos por medio y tal, y uno de los médicos descubre, y por eso porque yo estaba viendo la televisión, pero estaba leyendo, y por eso me quedé con la copla, perdón, en las que descubre que la base por la que ese supuesto vampiro o ese vampiro de la película, lo que realmente buscaba de la sangre de sus víctimas, era que, claro, al asesinarlas, cuando la víctima ya era consciente que estaba a morir, que iba a morir, y el otro la iba a morder en el cuello y esas cosas que pasa con los vampiros, se producía una descarga de pánico y a la vez se estaba produciendo una descarga masiva de noradrenalina. Y entonces descubre que para aplacar todo el problema que tienen los vampiros, eso que hemos visto en las películas, que necesitan sangre periódicamente, el tipo resuelve y consigue domesticar al vampiro dándole, sintetizando, aislando la noradrenalina, que ya, bueno, pues químicamente está aislada, se conoce la fórmula, algún día la veremos por aquí. Y bueno, pues esto es el ejemplo un poco de lo del pánico. Me he acordado, porque hablando del... Básicamente, el pánico, las situaciones de ansiedad, de miedo, de ese miedo además que no sabemos a qué, porque además ese paciente ansioso no sabe qué le pasa. Objetivamente tiene todo bien, la situación de trabajo, la situación familiar, la situación personal, lleva una buena vida, no tiene ninguna cosa objetiva, algo palpable que digamos o sea, ese es el origen de su problema, porque es más sencillo cuando tenemos a un paciente que ha tenido un accidente de coche, ha tenido un accidente haciendo deporte, se ha roto una pierna, se le escayola o se le hace ventosa, como hacemos nosotros, y bueno, se trabaja a nivel de acupuntura, y bueno, pero el paciente tiene exactamente un miembro de su organismo que tiene un problema y es consciente de eso, y sabe, es consciente, ya se le ha dicho, que tiene que estar un tiempo con una serie de problemas y aguantando una serie de tratamientos hasta que esa pierna vuelva otra vez a su situación. Cuando el problema no es objetivable a nivel de maquinitas, a nivel de ecografías ni de rayos, a nivel de electrocardiogramas, eso está autoalimentando la propia ansiedad del paciente, puesto que aterra mucho más cuando todos los pacientes, todo el mundo conoce, sabe de siempre, se le ha tenido pánico a la psiquiatría, se le ha tenido pánico a
todas las enfermedades de tipo psicológico, de tipo de la psiquis. ¿Por qué? Porque de todos es sabido el mal arreglo que eso tiene, sobre todo desde este tipo de fármacos, desde este tipo de drogas, porque quien más, quien menos, ha tenido relación con gente que a lo mejor ha tenido inicialmente algún problema de estos y ha iniciado su patología desde una ansiedad leve o moderada y ha acabado generando una neurosis o ha acabado generando una depresión profunda. Y siempre ha ido pasando de este fármaco, porque dentro de estos fármacos, dentro de este tipo de drogas ansiolíticas, sedantes, antidepresivos, hipnóticos, hay distintos estadios, digamos que van de menor a mayor. Esta sería dentro de todas la menos mala, aun siendo todas malas. Todas y cada una de las pastillas son malas. Alguna vez creo que hemos comentado que lo único que no es droga en una farmacia son los pañales. El resto, no. También creo que dijimos en el otro programa que, bueno, la máxima, aunque no esté escrita en la puerta de las farmacias, es no curar, no matar. Pero luego habría que decir, pero ir poco a poco se va deteriorando la salud del paciente. Pues en estos casos, además, es más evidente, porque incluso el mismo paciente no lo ve, pero sí lo ven sus vecinos, sí lo ve el familiar más cercano. Quizás son esas personas las que más odio tienen a este tipo de fármacos, puesto que desde fuera y de una manera absolutamente consciente, puesto que esto produce sedación, produce sueño, produce relajación, produce incluso anestesia, se utiliza como preanestésico. Puede llegar a producir el coma y puede llegar a producir la muerte. Esto está escrito aquí, no me he inventado nada nuevo. Todo lo que yo les estoy contando viene aquí. Pues bien, ¿qué pasa? Que claro, al estar el paciente anestesiado, sedado, relajado, su problema de base, esto sirve, pues no sé, para una cosa de una forma puntual, un accidente en el que se te ha matado un hijo o se te ha matado alguien de la noche a la mañana, y claro, en ese momento eso es un choque impactante, y para que ese individuo asimile, sí se le puede dar una pastilla o media pastilla, pero solo de una manera puntual, puesto que si lo enganchamos de una manera constante a eso, el problema no se va a resolver, el problema es el mismo. El accidente externo, la muerte de ese familiar, eso es incuestionable. El problema es que el individuo tiene que asimilar, tiene que digerir lo que está pasando fuera. Y lo que hacemos con esto es posponer la digestión, posponer el problema. El problema sigue estando allí. Y con esto, lo único que hacemos es tener aletargado, tener drogado al individuo, y cuando alguna vez tiene un flash de normalidad, puesto que también vamos a ver cómo en estos fármacos que se utilizan en el estatus epiléptico, los enfermos con epilepsia, volvemos a lo de siempre, el tratamiento de la farmacología es única y exclusivamente sintomático, no es causal. En el tratamiento de un estatus epiléptico, lo único que se está tratando es de frenar toda esa descarga nerviosa con esto. Entonces, claro, a ese paciente le estamos dando a lo mejor 2,5 miligramos diarios en 2 tomas de por vida. Claro, este tipo de fármacos muchas veces reproduce la patología que queremos anular, pero la reproduce aumentada, con episodios de agresividad descontrolada, pero totalmente.